Vamos a analizar a continuación los diferentes tipos de salida que se recogen en el documento básico de seguridad en caso de incendio. En primer lugar, se habla de la salida habitual de recinto. Aunque la salida de recinto, como definición en el anejo de terminología, ha desaparecido del mismo, sí que queda la definición de recinto en la parte 1 del Código Técnico, en la cual se especifica que un recinto es todo espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento separador. Por tanto, una habitación es un recinto, un despacho es un recinto y la salida de recinto será la que permite evacuar a través de ella fuera del citado recinto. Como otro tipo de salida habitual, se recoge la salida de planta. La salida de planta, una vez que se ha salido del recinto, es una de las posibles alternativas que se establecen en la definición del alejo de terminología del documento básico de seguridad en caso de incendio. Salida de planta. Alguno de los siguientes elementos da 4 posibilidades y entre estas 4 posibilidades es de remarcar que la salida puede estar situada en la planta considerada, o sea, se puede considerar la salida en dicha planta o bien en otra planta diferente, que es un matiz que ahora veremos en el ejemplo que tiene su consideración. Pues bien, el primer caso para que una salida sea considerada salida de planta es el arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio. Pero para que el arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio se pueda considerar como salida de planta, es necesario que cumpla un par de condiciones. La primera de ellas es que el área del hueco del forjado que alberga la escalera no exceda la superficie en planta de la misma en más de 1,30 metros cuadrados, o dicho de alguna manera que el ojo del hueco central o los posibles huecos laterales que tenga la escalera no sean superiores a 1,30 metros cuadrados. Y además hay que tener en cuenta que invalida como salida de planta el arranque de una escalera abierta el hecho de que las plantas que comunica estén comunicadas por huecos diferentes a los de las escaleras, exceptuando, como bien se hace en un criterio interpretativo más adelante, los huecos de los ascensores. Por tanto, para que una escalera no protegida, para que el arranque de una escalera no protegida puede ser considerada como salida de planta, es necesario, primero, que los huecos, el ojo del hueco de la escalera y los posibles huecos laterales no sean superiores a 1,30 metros cuadrados y que las plantas no estén comunicadas por otros huecos diferentes de las escaleras. Esta sería la primera opción que se da como salida de planta. Como segunda opción de salida de planta sería el arranque de una escalera compartimentada, como un sector de incendio, o una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida. Es decir, siempre que accedamos a una escalera que esté sectorizada o protegida, se considera como salida de planta. La tercera es una posibilidad que se da para evacuar a los ocupantes de edificios más complejos, como pueden ser hospitales o residencias geriátricas, a sectores que hay en la misma planta, pero para ello se tiene que hacer la salida de planta a través de un vestíbulo de independencia a otro sector que esté en la misma planta y que cumpla estas condiciones que aquí se señalan. Y la última posibilidad es que una salida de planta sea una salida de edificio. Bien, la última salida que se especifica como tal es la propia salida del edificio. Es decir, nosotros podemos empezar nuestra evacuación, pasar por una salida de recinto, ir a una salida de planta, bajar las escaleras, subir las escaleras correspondientes y al final acabar saliendo del edificio. Una salida de edificio se considera aquella que es cualquier puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el momento ya hemos definido previamente lo que era el espacio exterior seguro, pues eso sería la salida de edificio. Por tanto, estas son las 3 tipos de salida habituales que se dan en el documento básico, que se recogen en el documento básico en caso de incendio: una salida de recinto, una salida de planta, una salida de edificio, y hay que tener en cuenta que se definen las salidas habituales y las salidas de emergencia, aquellas que no están pensadas para ser como salidas de uso habitual, pero que pueden existir en recintos, en plantas o en edificios. Son el mismo tipo de definición de las que hemos hablado, pero solamente pensadas para ser utilizadas en caso de emergencia.
Pues en el caso que nos ocupa, y empezando por las salidas de recinto, tenemos que tener en cuenta, y empezamos por la planta baja, las definiciones que hemos hecho antes de origen de evacuación. Es decir, lógicamente en los laboratorios que la densidad de ocupación era escasa y que no superaba unos 50 metros cuadrados y que situábamos el origen de evacuación en la puerta del mismo, pues ahí no va a haber salida de ese recinto. Sí tendremos que empezar a considerar las salidas de recinto en todas aquellas dependencias en las cuales los orígenes de evacuación se sitúen dentro de las mismas, como puede ser el caso de los talleres. En el caso de los talleres, que tanto en el taller de exterior como en el taller interior los orígenes de evacuación estaban en el interior de los mismos, tenemos que empezar a considerar las posibles salidas de recinto que existan en el mismo. Por ejemplo, en el taller exterior tenemos todas estas posibles salidas de recinto, estas 5, y en el taller interior tenemos estas 2 en el lateral y estas 2, que podrían ser perfectamente salidas de recinto a través de los vestuarios del taller, del edificio. En otros casos, como por ejemplo en las aulas, pues tenemos el origen de evacuación interior, la salida de recinto sería el acceso al aula, lo mismo en el aula 2, en el salón de actos el origen de evacuación está situado en el punto más desfavorable y tenemos una posible salida de recinto y ahora veremos que aquí una salida de edificio. En la planta superior, siguiendo los mismos criterios, tendremos los orígenes de evacuación y las salidas de recinto en este despacho. En todos estos estaban el origen de evacuación en la zona de la puerta, lo mismo que en los aseos. En la biblioteca el origen de evacuación, punto más desfavorable, salida de recinto de la biblioteca, la puerta. En este despacho, que como superaba los 50 metros cuadrados, teníamos que considerar el origen de evacuación en el interior y la salida de recinto fuera, y lo mismo en la mediateca. Y en cuanto a lo que se refiere a las salidas de planta y a las salidas de edificio, vamos a analizarlas. Y contaríamos en esta planta con una salida de planta, que sería este acceso a esta escalera exterior, porque se ha pensado dotar a la planta superior de una escalera para evacuación, una escalera al exterior, que es uno de los tipos de escalera especialmente protegida que se pueden contemplar en el DBSI. Este tipo de escalera abierta al exterior, una escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior, que en cada planta acumulan una superficie 5 veces el ámbito de la misma, y puede considerarse como una escalera especialmente protegida sin que se necesite disponer de vestíbulos de independencia en los accesos. La escalera especialmente protegida era una de las posibilidades que se especificaba como salida de planta en el DB6. Salida de planta puede ser perfectamente el arranque de una escalera especialmente protegida. Por tanto, al ser la escalera abierta al exterior un caso de escalera especialmente protegida, este sería una salida de planta. No podremos considerar como salida de planta el embarque de esta escalera abierta, no porque el hueco del ojo sea menor de 1,30 metros cuadrados, que lo es, sino porque existe un patio de comunicación un patio que comunica esta planta con la inferior, y recordando la definición que de salida de planta se hacía, se invalidaba el que el arranque de una escalera no protegida fuese una salida de planta, ya que está en este caso comunicada por huecos diferentes de las escaleras. Por tanto, no podemos considerar como salida de planta este embarque en la escalera. Sí podremos, sin embargo, y ateniéndonos a la definición que de salida de planta se hace, como nos dice que la salida de planta puede estar situada en esta planta o en otra planta diferente, podremos usar como salida de planta o podremos considerar como salida de planta primera la puerta de acceso al exterior del edificio. Esta salida de planta sería la correspondiente a la planta primera. Y en la propia planta baja tendríamos como salidas de edificio la salida a la calle, la salida por la fachada trasera, y aquí en el salón de actos que se ha hecho otra salida
para el mismo.